Bueno, buenas noches. Estamos por celebrar ahora una entrevista con Francisco Márquez en el marco de la 17ª edición del Festival de Apacho. Agradecerte mucho, Fran, tu predisposición y tu participación en el festival. Esta noche dentro del festival se va a estrenar por primera vez acá en Chaco Un Crimen Común, la última peli de Fran. Y bueno, agradecemos al Instituto de Cultura y al Departamento de Cine, al de CAAD, que son los organizadores de este evento, y por supuesto a Francisco. ¿Cómo está, Fran? Bueno, bien. Muchas gracias a ustedes. Para mí está buenísimo poder compartir la película con el público, así que muy contento. Y triste por no estar ahí, ¿no? Prontamente ya seguramente vamos a poder volver completamente a la presencialidad y invitarte así. ¿Conocés Resistencia? ¿Conocés algo de acá del litoral, del NEA? El litoral conozco mucho porque mi papá era correntino y mi mamá posadeña. Y bueno, a Posadas viajé mucho y a la provincia de Misiones la conozco muy bien, pero no, Resistencia y Chaco, no, pero me encantaría. Bueno, entonces para el próximo estreno, o sea, ya sabemos, los invitamos en persona. Bueno, me gustaría presentarte un poco antes de arrancar con meternos un poco más con tu filmografía. Me gustaría presentar a Francisco, que nos acompaña esta noche, que es un talentoso y joven realizador argentino, que tiene una carrera prominente y con muchos reconocimientos, ¿no? En poco tiempo, así que me gustaría contar un poco de él. Fran nació en Buenos Aires en 1981, estudió en la ENERC, donde se recibió en la carrera de realizador y donde actualmente se desempeña como docente. Bueno, cuenta con esta carrera, como decía, marcada por muchos galardones. Su primer largometraje documental, después de Sarmiento, participó en la competencia oficial del 27º Reencontré de Toulouse, entre otros festivales. La larga noche de Francisco Santis, que se hizo en 2016, que la estrenó en 2016, su ópera prima de ficción, la cual codirigió con su compañera Andy Testa. Participó en la sección Una cierta mirada del 69º Festival de Cannes, en el 64º Festival de San Sebastián, en la sección Horizontes Latinos, y resultó ganadora de la competencia internacional del 18º Bafisi, entre otros premios más. Y bueno, y esta película que vamos a estrenar en el Festival Apacho, se estrenó en la edición número 70 de la Berlinale, del Festival de Berlín, esta peli es del 2020, ¿no es cierto? Digo bien. Así es, 2020. Perfecto. Bueno, también fue parte de la sección Panorama y de la competencia oficial del BFI, Film London, y la estrenaste también en la última edición del Festival de Mar del Plata, ¿verdad? A fines del año pasado. Bueno, actualmente se encuentra preparando un nuevo proyecto que después vamos a preguntarte específicamente por él, y es también socio de la productora Pensar con las Manos e integrante del colectivo de cineastas, una organización de directores, productores y técnicos que lucha por las políticas públicas para el cine argentino. Bueno, estás presentado, Fran. ¿Cómo es? Bueno, tuvimos el gusto de compartir el año pasado, acá también en el Festival Apacho, el documental Niña Mamá, en el que trabajaron con tu compañera, con Andy, que generosamente Andy nos compartió y pudimos disfrutarlo, y ahora vienen de estrenarlo en un festival, ¿verdad?, en el sur, en En San Martín de los Andes, Viña de la Vista. ese mismo. Sí, festival hermoso.
Qué bueno. Es muy Bueno, lindo porque tiene un jurado de sí, público de adolescentes. claro, es un festival exclusivamente dedicado, pensado para los adolescentes, así que bueno, súper Muy lindo. atinada ahí la peli, ¿no? Que tiene esa Ujú, temática tan, tan fuerte, tan atravesada también a la adolescencia. Te ujú. quería, bueno, sos un realizador multifacético, ¿no? Que transitas por muchas, por muchos roles, por muchas partes del cine, de esto que es hacer cine, ¿no? Guión, dirección, producción, asistencia de dirección. Una cosa que quería preguntarte es cómo ves esto del trabajo en el cine, de la realización, si concebís la realización como un trabajo integral, esta propuesta, ¿no? De realizador integral, que es una de las propuestas que vemos cada vez como más presente en algunos realizadores y realizadoras jóvenes, o si te sentís más cómodo con esa versión más industrial de la división de roles. Nada, preguntarte un poco porque una cosa que se distingue en tu filmografía y en tu trabajo es esta versatilidad de pasar por distintos lugares de esto que es hacer cine, ¿no? Sí, yo creo que cada película demanda su propia estructura, ¿no? Demanda su propia estructura y también, bueno, se puede concebir determinadas estructuras presupuestarias para cada película, pero además, para poner un ejemplo, ¿no? Una película como Niña Mamá, que la filmamos con 4 o 5 personas, armar una estructura más grande hubiese sido contraproducente para la película, para la estética, para lo que la película demandaba por sus propias condiciones, digamos, la propuesta que demandaba la película, estética, de encuentro, sensorial, etc. Un crimen común con un equipo de 5 personas hubiese sido imposible hacerla, porque lo que demandaba la película requería un equipo más grande. Y eso no tiene que ver con que una película, digamos, una estructura más grande no implica una película mejor, una estructura más chica no significa una película peor, sino que significan, como digo, ¿no? Cada propuesta estética y formal y creativa requiere una determinada estructura. Y hay que tratar de pensarla con precisión, esa estructura, porque el esquema de producción también es parte de la estética de una película, ¿no? Y pensar mal el esquema de producción de una película te la puede arruinar, digamos. Hacer una película más grande para una necesidad más pequeña te la puede también liquidar la película, ¿no? Bueno, y viceversa, una estructura más pequeña para una película que demanda algo más grande también puede ser contraproducente. Y a mí la idea de realización integral la entiendo en un sentido político, lo que significó lo que fue la vía digital, lo que puede significar una vía de ficción, pero yo pienso que incluso en estructuras más pequeñas, como que son las que generalmente se habla de las realizaciones integrales, pienso que no me gusta tanto la palabra, ¿no? Me parece que el cine es una creación colectiva, y esto que se dice muchas veces y parece como una frase hecha es una realidad fáctica en el momento del hacer, ¿no? Eh, Creo que cuando uno trabaja con un fotógrafo, fotógrafa, sonidista, etcétera, etcétera, digamos, el trabajo del director y del realizador es mucho de escucha, ¿no? Y poder tener la sensibilidad, perdón que tengo una perra que me pide entrar y salir de donde estoy. Eh, eh, es poder escuchar, digamos, eh, lo que tienen para decir, que, digamos, son técnicos, pero además técnicos son creativos, ¿no? Son artistas, ¿no? El director de fotografía o la directora de fotografía son artistas y uno tiene que saber escuchar y la dirección lo que hace es un poco como coordinar esas sensibilidades, encontrarlas y tratar de darle una dirección, ¿no? Valga la redundancia. Y eso también me parece que en las estructuras pequeñas también uno no trabaja, digamos, con técnicos, trabaja con compañeros de ruta, de creativos, ¿no? Entonces me parece ahí que... Y yo, la verdad,
que trabajé en esquemas más pequeños y en esquemas más grandes, me siento bien en los dos esquemas, ¿no? Me siento bien, a ver, en tanto cuando trabajamos en la larga noche o en un crimen común con estructuras un poquito más grandes, de equipos de más de 30 personas, de 30 personas, a mí me funciona en tanto el equipo esté comprometido con eso que esté haciendo. No es que son técnicos que vienen a ejecutar, no saben ni qué están haciendo y vienen a ejecutar algo y a poner las luces, sino que hay un compromiso emocional, creativo, es político con eso que se está haciendo, ¿no? Recuerdo mucho en un crimen común, por ejemplo, hay algo que se llama página a página, que es el encuentro que hace el equipo técnico y todo el equipo antes de filmar en la primera semana de preproducción. Generalmente, en nuestra película teníamos, antes de filmar había 4 semanas de preparación, ¿no? Más allá de todo el trabajo que se hizo previamente, ¿no? Pero 4 semanas muy intensas de preparación. Y el primer día se hace algo que se llama página a página, donde se junta todo el equipo durante un día entero, son una jornada como de 10 horas, comemos, desayunamos, merendamos, todo junto, una jornada muy larga, donde se lee el guión, página a página, como su nombre lo indica, y te vas deteniendo escena por escena, hablando sobre la película, ¿no? Entonces uno lee la primera escena y dice, no, bueno, el director, si yo la pienso filmar así, y así, y el director de fotografía dice esto, y la siguiente dirección dice, bueno, pero ojo que si se filma eso, quizás no llegamos con el tiempo, bueno, así, ¿no? Uno habla sobre la película y el hacer de la película. Muchas veces esos página a página son una cosa más vertical, digamos, donde se baja una información y donde todos toman nota. Y lo que pasó en esta peli, que habla del compromiso que había en el equipo y que es la manera en la cual nos gusta trabajar y los equipos que conformamos, es que se armaban debates muy profundos e intensos sobre la película, ¿no? Recuerdo en particular uno sobre un momento casi al final de la película donde el personaje de Cecilia queda como va a decir lo que finalmente dice, digamos, a Neve, y ella la echa del barrio, ¿no? O la echa de su casa, le dice, tomátela. Y ella se empieza a perder por los pasillos del barrio, ¿no? Del barrio de Neve. Casi como se transforma ese espacio como una especie de laberinto. Y me acuerdo que en el guión estaba construido como que se ponía a llover, se hacía de noche, el lugar se volvía peligroso. Y empezamos a cuestionar esa idea que estaba en el guión, y todo el equipo empezó a cuestionar esa idea que estaba en el guión, pues decíamos, ¿por qué otra vez construyendo este lugar como peligroso? Si la peligrosa, en definitiva, fue ella de alguna manera. Y si ese lugar, ¿por qué convertir otra vez este lugar en el estigma del peligro? Y no que el peligro surja de ella y que sea una construcción mental y que sea un laberinto. ¿Por qué tiene que ser peligroso? Y se armó un debate donde habló absolutamente todo, hablaban todo, ¿no? Del asistente de producción, director de fotografía, la directora de arte, todo el equipo debatiendo sobre ese tema. Entonces, yo me siento bien en estructuras grandes, pero con equipos comprometidos Con una construcción colectiva, exactamente. participativa, horizontal. Exactamente. Con el Bueno, horizontal sí puede ser me esquemas así, dejas ¿no? ahí. Entiendo. Me dejas justo abierta la puerta para la otra pregunta que quería hacerte en relación a, o sea, toda tu filmografía está muy atravesada por eso, por una construcción, por una postura política, por una postura social, o sea, eso está presente y es un cine que te interpela, que te como espectador te interpela, digamos, desde un lugar político. Quería preguntarte sobre vos como realizador, como director, como guionista, ¿qué rol crees que tiene el cine en ese sentido? O sea, ¿cuál es el rol político, social del cine? Mira, he atravesado muchas etapas, ¿no? Depende en qué momento me hubieses preguntado esto, probablemente te hubiese respondido algo diferente. Y bueno, te puedo responder lo que pienso hoy, ¿no? En algún momento, eh, digamos, yo era parte de un grupo de cine militante y para mí el cine era como una forma eh, de transformar el mundo en el sentido de denunciar y revelar ciertas injusticias, cosa que no me parece que no lo sea, ¿eh? Pero para mí era eso el cine esencialmente.
Y después, al empezar a hacer y al empezar a encontrarme con el hacer, encontrarme con la experiencia de proyectar las películas, de encontrarme con la gente que participaba en las películas, y también al transitar otras experiencias políticas también, empecé a pensar, digamos, y es lo que pienso ahora, que el cine es como la manera que tengo yo de conocer el mundo, ¿no? Así como están los científicos que hacen sus experimentos, los filósofos que analizan, no sé qué hacen los filósofos, ¿no? Que trabajan sobre el pensamiento y las ideas, los sociólogos, bueno, etcétera, etcétera. Nosotros desde el cine siento que la manera de conocer el mundo es atravesando procesos creativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí una película no es una especie de tratado que yo lanzo al mundo como una especie de tesis que yo tengo previamente, sino que el atravesar la película es una manera en la cual atravieso ciertas cuestiones que yo no tengo del todo resueltas, ¿no? Como preguntas, básicamente. En ese sentido, las películas no las pienso, digamos, como una manera de simplemente interpelar al que está dentro de la pantalla, sino que me tienen que interpelar a mí. Y si en un proceso creativo yo no salgo transformado, evidentemente para mí es algo que significa que hay algo en la película que está muerta, ¿no? Es un poco lo que a mí me pasa. Y es eso lo que pienso del cine, porque siento de alguna manera que hay algo que decía Bresson, que tiene un libro muy bonito, muy chiquitito, que se llama Notas sobre el cinematógrafo, que decía, no muestres nunca todas las cosas, deja siempre para vos un margen de indeterminación. Como que hay un punto donde si uno en una película tiene todo resuelto y un discurso muy cerrado, ¿qué lugar le deja al espectador, no? ¿Y para qué hace la película, en definitiva? Yo siento que ese margen de determinación, esas dudas que uno tiene al momento de hacer la película y que la atraviesan el proceso, permite que el espectador tenga un rol también, o el público tenga un rol activo en esa película, ¿no? Y son películas en un punto un poco más abiertas, que se terminan de completar. Por eso también es que a mí me encanta estar en las proyecciones, porque se terminan de completar en el encuentro con el público, en la charla, la conversación. Y si el cine logra despertar como pensamiento de alguna manera y logra movilizar y logra... Y no solo pensamiento, también sensibilidad, ¿no? Sensaciones. Siento que el trabajo está hecho, ¿no? Hay como algo medio paradójico, ¿no? Nosotros trabajamos con imágenes y sonidos, sin embargo siento que nuestro trabajo es generar nuevas imágenes y sonidos en el público, que esas imágenes que nosotros le damos no sea la imagen final, sea como una imagen con la cual el público la estimulamos para generar otras imágenes, ¿no? Nuevas. Y en ese sentido, el público enriquece la experiencia de la película, con su propia experiencia, con su propio saber, La con su propio conocimiento. completa, la ramifica, la completa, la expande, ¿no? Bueno, una de las cosas que quería preguntarte también tiene que ver con esto, porque, bueno, vos también tenés un camino en militancia, ¿no? En cuanto a, no solo como realizador, sino también de militar espacios en relación a las políticas públicas, en relación a los derechos para el sector, al cine federal. Nos encontramos el año pasado, el antepasado, ya no me acuerdo cuándo fue, en el foro de realizadores también, que organizamos acá y te invitamos. Bueno, es como que es inevitable pensar en este escenario post pandemia, en cómo vienen cambiando también las formas de la gente de acercarse al audiovisual, de acceder al audiovisual, no quiero decir consumir porque no me gusta mucho esa palabra, pero o sea, las estadísticas nos dicen que el 97% de la población de Argentina consume algún tipo de audiovisual, ¿no?
también sabemos que, bueno, que los cines están de a poco volviendo, pero han quedado diezmados después de la pandemia, las plataformas ahí ganando terreno. Bueno, todo este escenario nos plantea esa pregunta, ¿no? ¿Cómo ves vos este escenario post pandemia y todo esto que sucede, lo que decías recién, alrededor de completar la experiencia de un film, esto que decíamos al principio, vos estás viniendo a un festival donde podés encontrarte con los pibes, viendo la peli y todo eso que pasa, ¿cómo lees este nuevo escenario post pandemia y por ahí cuál es nuestro rol también, ¿no? Como realizadores, como cineastas, como trabajadores de la cultura? Sí, yo creo que es como una incógnita, ¿no? Es algo que lo estamos viviendo en vivo y en directo, y es una incógnita. Yo digo, tengo sensaciones, pensamientos y deseos en torno al escenario post-pandemia. Por un lado, pienso que en algún punto no deberíamos pensar las plataformas como una competencia al cine, ¿no? Pienso que en definitiva la experiencia de lo que son las plataformas debieran, digamos, así como en su momento fue el VHS, ¿no? Que competía con la televisión, el DVD, en realidad, si hay un perjudicado, y esto se ve en lo que es la pauta publicitaria, el rating de las plataformas, es la televisión. El cine es una experiencia distinta, ¿no? Quiero decir, porque en tanto tecnología hogareña en la cual uno accede a una palabra que no me gusta mucho, pero que se entiende, contenidos audiovisuales. Sería desde la casa. El cine es una experiencia diferente, el cine es una experiencia colectiva, es una experiencia de encuentro, es una experiencia social y pública, ¿no? Del orden de lo público, del encuentro del comunitario. Por más que uno vaya al cine solo, está acompañado, ¿no? De otra gente. Entonces, me parece que ahí, y es una experiencia que se vive de manera distinta. Entonces, siento que no debería ser la competencia del cine las plataformas, como idea, ¿no? Y en las pocas experiencias que estamos teniendo ahora de encuentros con el público, con las películas, hay una necesidad de hablar que es tremendo. Yo nunca estuve en preguntas y respuestas tan largos. El otro día fui a presentar Un crimen común a San Fernando, con Urbano, y estuve 1 hora y 20 hablando con el público, o sea, casi lo mismo duración que la película. Y ahora en San Martín de los Andes, 1 hora, que la película dura 1 hora, o sea, 2 charlas de 1 hora. Una cosa muy, muy loca, ¿no? Una necesidad de hablar y de encontrarse que es muy grande. Ahora bien, hay algo cierto que tiene y otro dato, ¿no? Que podría, pre-pandemia, pero que podría agregar a esta idea. Si uno ve la tendencia mundial, digamos, de la cantidad de gente que va al cine, tanto en Argentina como en Europa, en China ni hablar, uno ve que hay una tendencia creciente. Quiere decir que cada vez más gente va a las salas cinematográficas, cada vez se venden más entradas de cine, y si uno compara los datos de la década que pasó con la década del 90, es superior esta última década a la década del 90 en cantidad de público. Pero lo que hay también es una tendencia enorme a la concentración, es decir, a que cada vez menos películas copan partes más grandes del mercado, del público. Obviamente estas películas son de origen norteamericano. Y lo que está faltando, de alguna manera, son regulaciones y políticas públicas. Y creo que ahí está el eje del tema, ¿no? ¿Cuáles van a ser las políticas públicas que tiendan, digamos, a que no haya algo que sucede en cualquier rama del capitalismo cuando no hay políticas públicas, que es la concentración y la tendencia al monopolio? Entonces, si no hay políticas públicas que no digan a la gente lo que tiene que ver y lo que no tiene que ver, ni que prohíba que no se puedan ver películas, nada de eso. Lejos de eso, ¿no? Al contrario, que permita la diversidad, que permita que el público pueda elegir, que cuando mire las películas que están en el cine, no vea Avenger, 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 y que pueda ver otra cosa. Y que, digamos, ¿cómo puede ser que hoy en Argentina
tenemos más imágenes audiovisuales e imaginarias sobre Massachusetts, sobre Ohio, Dakota, Denver, que sobre Resistencia, sobre Trelew, sobre Salta o sobre Paraná, digamos. Es una cosa, no tiene sentido, ¿no? Entonces, me parece que hacen falta políticas públicas que permitan una construcción de diversidad. Y que a su vez, por otro lado, corren las plataformas. Pero en las plataformas también tiene que haber políticas públicas para que se generen contenidos audiovisuales en diferentes partes del país. Entonces, que haya series producidas en Chaco, en Misiones, bueno, en Cava, en Córdoba, en la Patagonia, etcétera, etcétera. Entiendo esto perfectamente y coincido completamente por ahí. Pensaba, ¿no?, en eso, cómo por ahí nosotros de nuestro lugar podemos militar esa federalización, esa inclusión, ese conocer, dar a conocer lo que hacemos, ¿no? Es como que tenemos ese rol también desde donde estamos. Una de las cosas que quería preguntarte más específicamente de Un crimen común, que es la peli que vamos a estrenar ahora en el marco del festival, era, si bien, digamos, como guionista y como director, planteás, como decíamos, a lo largo de toda tu filmografía, los temas sociales y políticos, también desde lo formal y desde algunos elementos de género de thriller hasta de terror, ¿no? Y una actuación muy jugada en Un crimen común. ¿Querés contarnos un poco para, bueno, seguramente las personas que vean la entrevista todavía no vieron la película, cómo trabajaste esos rasgos más de género y, bueno, hasta sobrenaturales por momentos en Un crimen común, que la hacen en una peli tan especial, ¿no? Como que tiene un registro muy amplio. Sí, yo creo, yo le doy mucho valor a la forma cinematográfica, ¿no? En realidad no creo en esa disociación entre como la forma y el contenido, ¿no? Sino que entiendo que en definitiva, y vos dijiste que siempre trabajamos temáticas sociales y eso, pero digamos, aún trabajando esas temáticas, para mí lo que en definitiva el cine es forma, ¿no? Porque es esa manera en la cual uno cuenta el tema. Uno puede trabajar una temática social, pero si la forma es una forma conservadora, probablemente la película termine manifestando esas ideas, ¿no? Hay un director muy conocido que decía que no se trata de hacer películas políticas, sino de filmar políticamente. Creo que un poco es la reflexión previa que nos lleva mucho a pensar todo el tiempo cómo contamos la película, ¿no? Cómo se ve. Y en este caso, la película lo que hace es adoptar un punto de vista muy, muy radical, que es digamos, muy radical no por el punto de vista que se elige, sino por la manera en la cual se elige ese punto, digamos, seguir ese punto de vista, que es el de la protagonista. Y una vez que estamos en la cabeza de la protagonista, la película funciona de una manera visual y sonoramente como una especie de proyección visual y sonora de la percepción de la protagonista. Quiero decir con esto es que la película se va, vamos a decir, enrareciendo, va tomando esta forma de thriller, va tomando por momentos escenas que tienen que ver con el terror, a la par que el personaje va atravesando esos estados emocionales, ¿no? Y es una película, digamos, que también asume un riesgo que yo digo que es una película de terror metafísico, de terror existencial, porque no hay nada, ¿no? O sea, no hay nada a lo cual el personaje le teme, sino, quiero decir, no hay un monstruo que aparece, no hay nada, es los propios, el propio temor de lo que le está pasando a él. Exactamente, ¿no? El propio temor de la protagonista, los propios prejuicios de la protagonista, lo que a ella, digamos, le sucede es lo que se proyecta en un terror que
que en definitiva no termina de aparecer nada que concreto, ¿no? Y eso lo trabajamos en todos los planos. La fotografía, el sonido, los espacios. Es una película que funciona de una manera muy especularmente, ¿no? Como una especie de espejos deformados, donde vos vas viendo los espacios y se van transformando a partir de la percepción. Vemos inclusive planos que son muy parecidos de la casa de ella leyendo en el primer cuarto de la película y en el último cuarto de la película, y el espacio está transformada, la luz está transformada, lo que era una mesa vacía se transforma, está llena de objetos, una silla corrida, la luz filtrada por la persiana, la universidad, ¿no? Vemos la universidad en diferentes etapas, y claramente hay un juego ahí que no tiene que ver con el naturalismo, ¿no? No es que, cuando vean la película, no es que la facultad se rompió de repente en 2 días se rompió, ¿no? Hay un juego perceptivo sensorial que hace que ese espacio se vaya transformando a la par de la sensibilidad de la protagonista. Exacto, Sí, el barrio de nieve, el bar, todos los espacios aparecen duplicadas, ¿no? Duplicados, pero transformados por la experiencia que va viviendo el personaje. Sí, es un... Yo no soy muy, muy fanática del cine de terror y la verdad que la peli me fue introduciendo en unos pasillos, como esos pasillos que la vemos a ella recorrer, ¿no? Y en un momento sí estaba como en tensión, era una tensión y una gran identificación con el personaje de Lisa, ¿no? Gran trabajo también de Lisa y de Mecha. Bueno, tengo unas 2 últimas preguntas. Una, ya no es tanto del orden de lo profesional y también, pero por ahí un poco más de lo personal, ¿no? Tu pareja, Andy, también es guionista y realizadora y han compartido varios proyectos, son socios en Pensar con las Manos. Trabajan juntos, han trabajado en Niña Mamá, en La Larga Noche. Tienen una niña pequeña, creo, una hijita. Quería preguntarte cómo es esta experiencia de compartir el trabajo, la vocación y también esta vida familiar, porque sabemos que no, que el cine es una profesión demandante, si las hay, estresante, si las hay, y cómo es esto, trabajar y tener una familia de cineastas, si nos querés contar un poco. También yo pensaba, al ver cómo está compuesta tu productora, Pensar con las Manos, y bueno, tus pelis, el documental, también siento que la mujer ocupa un lugar importante en tu vida, en tu mirada del mundo. Nada, reflexionar un poco sobre eso. Sí, bueno, con Andy nos conocimos con el cine, ¿no? Porque estudiábamos juntos en la NERC. Entonces, y ya en los cortos trabajábamos, antes de ser pareja, digamos, trabajábamos juntos. Y entonces nos conocimos casi antes trabajando, ¿no? Y ahí es interesante porque tenemos digamos, obviamente cada uno tiene su sensibilidad particular, sus gustos, ¿no? Y hay algo ahí pero a su vez hay un trabajo como de mucha escucha y mucho respeto, digamos, por la mirada del otro, y es como muy, muy rico, ¿no? Ese trabajo, es como que nos alimentamos mucho creativamente. Después, bueno, obviamente es súper intenso, ¿no? Porque, bueno, compartir la vida, compartir el trabajo, todo es bastante intenso y es como difícil, digamos, separar una cosa de la otra. Digo, qué sé yo, no es que cada uno tiene su vida, es como muy difícil también como separar, ¿no? El trabajo de la vida cotidiana. A su vez el cine es nuestra vida, ¿no? Justo, mira, hoy estábamos dejando en su casa a una de las protagonistas de la peli de Andy, Niña Mamá, después del viaje que hicimos a San Martín de los Andes a presentar la peli, y cuando volvíamos hablábamos con nuestra hija y decíamos cómo conocíamos un montón de gente y toda
nuestro universo tenía que ver con el cine, inclusive, bueno, Mecha, que actúa en la película, antes había estado un pibe chorro, y después se transformó en una amiga muy querida y muy especial, a la cual vemos muy seguido. Ailén, que es esta chica, que es una de las chicas que protagonista de Niña y Mamá, es una chica que, bueno, construimos el vínculo, ya conocemos a la familia. No sé, uno con el cine va generando como vínculos afectivos muy grandes. En la productora, que está Andy, está Luciana Piantanilla, la tercera socia de la productora, nos fuimos todos a San Martín de los Andes, una cosa medio desquiciada. Éramos todos con los chicos, no sé, como una gran familia, atravesada por el amor al cine, y por el amor al cine de una manera también muy particular, viviéndola como una experiencia también de encuentro, de comunidad, como una gran comunidad. Eso. Y después hemos codirigido juntos una película con Andy, después cada uno trabajó en sus películas, pero en Un crimen común Andy tuvo un rol muy, muy importante para mí, en Niña Mamá yo tuve también un rol importante, de estar todo el tiempo detrás del proceso y acompañándonos. Y no sé muy bien, porque es como que es lo que vivimos. No sé muy bien. ¿Y tu hija aparece también en alguna de las pelis o no? ¿Aparece En en un crimen común? En Un crimen común va a pedir un chisito a lo último de la película. Y en La larga noche, de alguna manera aparece porque hay un plano de la panza de Andy y Andy estaba embarazada, ¿no? Así que sí. Y después acompaña, digamos, no sé, tratamos de muy chiquita, nos ha acompañado, no sé, cuando la peli entró en Cannes, ella tenía 3 meses y medio, y viajamos con ella, con 3 meses y medio al festival también, y el hijo de Luciana tenía 6 meses, y parábamos todo en una casa. Bueno, eso. Y la próxima película que voy a filmar yo, Parte de la probablemente vida. la filmamos en Paraguay, parte del esquema de producción es cómo nos organizamos con los chicos, para que ellos también, bueno, puedan hacer su vida, digamos, que no es que también la pasen bien, ¿no? No que tengan que padecer nuestro trabajo, sino que la puedan pasar bien y disfrutar, no sé. Hablaste de tu próximo proyecto y esa era la última pregunta para cerrar. Si nos querés contar en qué estás trabajando, nos comentaste que estabas con Cerro Corá, puede ser que se llama el proyecto en el que estás trabajando ahora, y bueno, pedirte que nos adelantes un poquito de ese proyecto. Sí, es una peli bueno, la vengo cambiando mucho y pensando mucho, que de alguna manera combina, esto que hablamos y volvemos un poco al principio de la charla, combina estos dos universos del documental y la ficción, porque es una peli, bueno, deben conocer la historia de la Guerra del Paraguay, digamos, esa guerra donde Argentina, Brasil y Uruguay se unieron, o los gobiernos, ¿no? Los estados de Argentina, Brasil y Uruguay se unieron contra el gobierno paraguayo y su pueblo, que tenía, digamos, un gobierno, tenía un reparto igualitario de las tierras, tenía una incipiente industrialización, tenía su propio ferrocarril, bueno, un gobierno autónomo, digamos, de las grandes potencias de Inglaterra en ese momento. Y bueno, estos tres países terminan entrando al Paraguay y destruyendo esa experiencia política, social, económica. Y se transforma en uno de los países con el reparto más igualitario, más desigual, ¿no? Con el reparto más desigual de la tierra. Y cuando este ejército de la Triple Alianza entra a Paraguay, ya un ejército muy diezmado, muy cansado, al mando de Solano López, va como retrocediendo, ¿no? Hasta el Cerro Corá, que es donde finalmente lo matan a Solano López y termina la guerra. Pero en ese camino, en ese último camino, se iban, bueno, y este ejército compuesto por niños que apenas podían sostener las armas, por tullidos, bueno, mujeres, por digamos, lo que iba quedando de la población que más o menos podía portar un arma, siguiendo a Solano López hasta el destino final, ¿no?
Y a medida que ese ejército iba avanzando, iba relocalizando la capital, ¿no? De Paraguay. Y la última capital de esa etapa es Curuguaití, que en realidad no se pronuncia así, Curuguaití. A mí no me sale ese tono del guaraní, digamos. Guaraní. Sí. Y esa misma ciudad, esa misma pequeña ciudad, es el escenario de otro hecho trágico, muy reciente, que es la masacre que ocurre ahí, donde a instancias de un empresario sojero se desaloja a un grupo de campesinos que estaban reclamando por la reforma agraria, por unas tierras, tomando unas tierras, y ahí mueren 8 campesinos y 5 policías, en lo que se conoce como la masacre de Curuguaty. Y eso desemboca en el juicio político a Lugo, mejor dicho, el golpe parlamentario a Lugo. Entonces la película lo que hace es una película que se propone filmar como esa última etapa del ejército paraguayo yendo hacia Cerro Corá, y para eso hay un equipo de filmación que se instala, digamos, en Curuguaty, y uno va conociendo la historia, digamos, la película se va como buscando a los actores para esa película, pero eso es parte de la película, la búsqueda de los actores, la búsqueda de las locaciones, y uno va conociendo lo que es la vida actual de ese lugar, hasta que en un momento ese documental sobre el proceso de hacer la película se va transformando, sin que nos demos cuenta, en la ficción que estaba planteada hacer, que era ese camino hacia Cerro Corá. Pero ese camino ya no lo hace el ejército paraguayo, sino los campesinos actuales que se enfrentan a esta travesía hasta el Cerro Corá para encontrarse con los soldados paraguayos del siglo XIX, ¿no? Ahí es una mezcla de ficción, documental, y bueno, estamos ahí explorando todavía. O sea, esto Bueno, que les cuento. como mezclando ahí, los tiempos y los géneros que Sí, y te en vamos a definitiva tener yo creo que filmando en Paraguay. esos tiempos están mezclados, ¿no? En realidad lo que hace la película es como tomar eso que hay algo, yo siento que hay algo ahí que quedó, ¿no? Como si esos fantasmas de ese proyecto, esas personas que vivieron ese momento, necesitan una redención, un encuentro, digamos, con la generación actual, y esa generación actual son esos campesinos y campesinas que luchan por la tierra en el Paraguay, y en definitiva esos tiempos como que conviven, ¿no? También en participar en el festival y apoyar o sea, este festival federal latinoamericano y que tiene un poco ganas de esto, de mostrar este cine que hacemos acá, ¿no? Así que desde ya, muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a Y ustedes. bueno, Tanto por la esperamos película como pronto por tenerlo. Bueno, hasta la próxima y espero que la próxima sea en persona, sea presencial. Esperemos.